Hola, en este video vamos a continuar con la serie que vamos haciendo de construir un API REST en un backend con .NET. En esta serie hemos realizado primero devolver resultados por paginación, luego hemos agregado el patrón de CQRS y el patrón Mediator, y en el último video agregamos cómo manejar lo del rate limit en nuestro backend. Y ahora en este video vamos a agregar autenticación por Google mediante el servicio de OAuth. Hay una forma sencilla de en .NET aplicar esto porque ya existe una librería que lo acopla y maneja todo en lo que es el middleware. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para el ejemplo, tengo un frontend en Angular básico nada más para hacer la interacción. Y bueno, toda la responsabilidad de la autenticación lo va a manejar el backend. Todo lo que tiene que ver con la autenticación lo va a manejar el backend con la autenticación por Google por defecto y también por cookie. Entonces vamos a empezar cómo es este tipo de solución porque hay más opciones de cómo realizar esta autenticación, pero en este caso les voy a enseñar de esta forma. Entonces voy a mostrarles cómo es el funcionamiento actualmente. Yo ya tengo pues en mi tabla Customer ya tengo un cliente creado con una cuenta que se ha registrado con Google. Y entonces pues lo que vamos a hacer es probarlo, ¿no? Y ya tengo tanto el frontend como el backend levantado. Y entonces pues acá tengo la opción. Si le damos en iniciar con Google, déjame revisar la sección de cookies. Si le damos en iniciar con Google, lo que va a hacer es redirigirnos pues a la ventana para seleccionar nuestra cuenta. Una vez que seleccione nuestra cuenta, nos manda a la página de Home. En caso hay error, pues nos va a mandar a la página de error. Por ejemplo, cuando queramos registrarnos ya 2 veces con la misma cuenta de Google, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso el frontend no hace nada más, simplemente lo he creado para interactuar. Y bueno, como vemos en la parte de cookies, en el navegador, vemos que se ha creado una cookie ASP.NET Core Cookies. Entonces, pues eso es lo que vamos a ir explicando, ¿no? Esta cookie la voy a eliminar. Y pues lo que vamos a hacer ahora es explicarlo. Para hacer esto, tengo una serie de pasos. Entonces, básicamente lo que he explicado ahora ha sido la intro y cómo mostrar el resultado. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro proyecto que teníamos en el video anterior y vamos a instalar una librería. Bueno, este proyecto ya lo voy a detener. Acá también voy a detenerlo. Y en este proyecto pues ya tengo el código, entonces lo vamos a explicar. Entonces si vamos a Nugget y vemos los paquetes instalados, ahí se va a mostrar el paquete que tienen que instalar. El paquete se llama Microsoft ASP.NET Core Authentication Google. Esta es una opción, una solución para autenticación, porque también existe por otros proveedores que sería Facebook, etcétera, incluso con JSON Web Token, pero en este caso es la autenticación por Google. Entonces ese es el paquete que tienen que instalar. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que en nuestro backend actualmente teníamos solamente una tabla de guitarras, ¿no? Si recuerdan el video anterior, solamente teníamos nuestra tabla de guitarras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tener una tabla de customers, ¿no? Para poder hacer el registro e inicio de sesión. Para eso, pues ya les voy a dejar el script en el repositorio del video. He agregado esto, ¿no? Que simplemente crea una tabla customer que va a tener un ID, que va a ser la llave primaria, el nombre, el apellido, el email, la URL de la foto y el proveedor, ¿no? Que toda esta data pues viene de cuando nos autenticamos con Google. Y eso es justo lo que tengo acá. Si se dan cuenta, en mi base de datos ya no tengo solo la tabla de guitarra, sino también tengo mi tabla de customer. Y bueno, si se dan cuenta, ahí tengo pues mi primer usuario registrado, ¿no? Que en este caso lo voy a eliminar porque va a ser la cuenta con la que voy a hacer las pruebas. Lo elimino y bueno, ya entonces vamos a empezar, ¿no? Una vez que he explicado eso, ahora voy a hacer la configuración de Google Cloud Console, porque es, para que sepan, para realizar esto necesitamos que Google nos dé el permiso y nos otorgue tanto una llave
pública y una llave secreta, ¿no? Entonces, luego lo van a entender, pero lo primero que les voy a enseñar es cómo conseguir esas dos llaves. Para eso, pues, voy a ir a la consola, a Google Cloud Console, y voy a hacerlo desde cero, ¿no? Imaginemos que ustedes empiezan desde cero, la primera vez que ingresan a esta página, ¿no? Lo vemos es Google Cloud Console. Y bueno, ustedes van a ingresar y obviamente pues van a estar con su cuenta de Google, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo proyecto. En este caso lo voy a llamar Prueba API. Y bueno, simplemente lo doy a crear, ¿no? A ver si nos deja. Entonces pues vemos cómo se está creando un proyecto. ¿Por qué hago esto? Porque cuando es la primera vez te pide un paso extra. En cambio, si yo ahora les muestro ya con mi proyecto creado, no voy a poder mostrarle ese paso extra. Entonces por eso es que lo voy a hacer desde cero, ¿no? Se ha creado ya el proyecto. Voy a cambiarme a mi proyecto de YouTube Prueba API. Y entonces acá estaríamos desde cero, ¿no? Si ustedes entran por primera vez y van a usar por primera vez esta página. Entonces, bueno, crearían un proyecto, obviamente. Tienen que crear un proyecto para seleccionar en el proyecto actual que van a estar. Y luego tienen que ir a la sección de APIs y servicios y a la sección de credenciales. Acá esperamos que cargue y nos muestra esta ventana. Esto es intuitivo porque si nosotros le damos a crear credenciales, le vamos a decir ID de cliente de OAuth, que es el servicio que vamos a utilizar. Si nosotros le damos en agregar, nos va a saltar esta página que dice que tenemos que configurar la pantalla de consentimiento antes, porque es la primera vez que estamos utilizándolo. Entonces le vamos a dar en configurar. Este es el paso que les indico que si yo lo hubiera hecho con mi proyecto ya existente, no me hubiera saltado esta parte. Entonces por eso es que lo estamos haciendo desde cero. Nos indica que interno no lo podemos usar. Y bueno, usuarios externos. Seleccionamos usuarios externos, crear. Y acá le vamos a dar un nombre a la aplicación. Este es el nombre en el cual cuando nosotros le demos clic en iniciar con Google, nos va a redirigir a la página de Google para seleccionar nuestra cuenta. Correcto. Entonces ahí se va a indicar este nombre de aplicación. Entonces yo le voy a colocar YouTube API. Vamos a ver si me lo permite. Y bueno, en el correo le voy a colocar mi correo de mi cuenta de Google. Lo demás lo dejo vacío, no es necesario llenarlo por el momento. Y bueno, acá también el correo, ¿no? Ok, tengo el correo también en la información de contacto del desarrollador. Es opcional también esto. O bueno, creo que este correo sí es obligatorio. Estos datos que he llenado son los obligatorios. El nombre, el correo del asistente de usuario y el del desarrollador. Entonces le damos a guardar. Nos va a lanzar a la página. Bueno, nos dice que un error mientras se guardaba. Entonces vamos a ver. El nombre de la aplicación no cumple con los requisitos de Google. Entonces es el nombre. Entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, no sé, YouTube API 456. A ver, vamos a probar. Ok, vemos como si ya ahora nos ha mandado a la sección 2 de permisos. Acá no tenemos por el momento que crear nada, o sea, no es necesario, pero lo pueden modificar. Y bueno, yo le doy a guardar y continuar. En usuarios de prueba también es a opción de ustedes. Yo le voy a dar en guardar y continuar. Y tenemos el resumen y le doy a volver al panel. Una vez que tenemos eso, ya tenemos nuestra pantalla de consentimiento creada. Y entonces ahora sí podemos ir a credenciales, crear credenciales, ID del cliente de OAuth. Y acá sí ya nos salta para crearlo, ¿no? Entonces seleccionamos aplicación web y le colocamos un nombre. En este caso voy a llamar out ese nombre, ¿no? Y bueno, acá es importante porque acá indicas los orígenes autorizados en donde se va a poder ejecutar de parte del frontend, del JavaScript, del navegador. Entonces, como mi aplicación actualmente de Angular, que es mi frontend, está, bueno, siempre se ejecuta por defecto en el puerto 4200, entonces esas son las URLs que yo tengo que agregar. Por eso yo tengo acá ya listo el código y agregamos tanto para el HTTP como el HTTPS. Por si acaso, normalmente pues se levanta en HTTP.
Pero bueno, ahí lo colocamos, ¿no? Estas son las URLs de mi frontend. Y luego la URI de redireccionamiento autorizados. Esta es la URL a la cual pues Google va a redirigir para la selección de cuenta. Entonces, para eso vamos a agregar esta URL. ¿Por qué? Porque, bueno, este es el en donde está levantado mi backend, ¿no? Y tenemos que agregarle la barra sign in Google porque es el callback por defecto que usa Google para hacer este redireccionamiento. Es el por defecto. Entonces tenemos que agregarlo. Entonces agregando esto, le dan a crear y les va a otorgar un client ID y un client secret. Y bueno, esas dos claves luego la tenemos pues obviamente que guardar en nuestro proyecto. Vamos a ir a nuestro backend y en App Settings, o en este caso en App Settings Development, yo le he colocado en App Settings Development obviamente para evitar mostrar mis Client ID y mi Client Secret, pero sería de esta manera, ¿no? Una sección Google y le pones Client ID, Client Secret y ahí pegas el token para cada uno, el token que ya te ha devuelto cuando has creado este paso, ¿no? Entonces acá recuerden que el puerto es el puerto de su frontend y en redireccionamiento es el puerto de su backend. Si no es 7298, ustedes tienen que poner el puerto de ustedes. Y bueno, como había indicado ahora, configuran esta sección. Y una vez que tienen eso, vamos a empezar ya con el código, ¿no? Entonces ya hemos explicado la configuración que tenemos que hacer en Google Cloud Console y ahora sí voy a explicar todo el código que he hecho y al último vamos a depurar y mostrar el resultado. Entonces, para eso, como ahora nuestro backend se va a conectar con nuestro frontend, tenemos que configurar lo que es el CORS, ¿no? Si no, nos va a botar un error. Todo este código es de los videos anteriores, pero hay que simplemente fíjense en esta parte. En la parte de arriba estoy creando una variable, el nombre de mi política de CORS. Y luego, en la parte de abajo, olviden todo ese código, no es importante ahora, tenemos la sección de CORS. Y de igual manera, pues, configuramos el CORS en nuestro contenedor de dependencias, ¿no? Le indicamos, en este caso, las políticas, los métodos que va a permitir y a estos orígenes, que en mi caso, pues, es en mi aplicación de frontend, que es mi Angular, en donde están en estos puertos, ¿no? Por eso yo he colocado. Entonces le indico a mi backend que cuando las solicitudes vengan de este origen, lo va a permitir, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que configurar del CORS. Y en la parte de abajo, no se olviden que tenemos que configurar el middleware, app.useCourse, y le pasamos esa variable que hemos creado, CORS policy name, que la creamos en la parte de arriba, ¿no? Y bueno, acá también se coloca, ¿no? Ahora, luego, esta es la configuración para tener la autenticación por Google. Es todo este bloque. Incluso lo puedes reducir porque yo he agregado un bloque extra simplemente para mostrarle, ¿no? Entonces hacemos builder.services add authentication y bueno, configuramos las opciones. El esquema por defecto vamos a manejarlo por cookies. No vamos a usar en este caso JSON Web Token, sería para otra siguiente implementación. Y bueno, el challenge por defecto va a ser Google, ¿no? La autenticación por Google. Agregamos add cookie para hacer el manejo de la sesión que se guarde en la cookie del navegador. Y luego ya hacemos el correspondiente autenticación de Google, en donde le tenemos que pasar el esquema de autenticación, que sería el de Google, con este código, y las opciones, ¿no? Obviamente acá tenemos el Client ID y el Client Secret, que lo sacamos de builder.configuration, o sea, de mi archivo de configuración, en la sección de Google en su propiedad Client ID, que si revisamos es Google Client ID, y ahí tenemos todo ese valor, ¿no? Lo mismo para el Client Secret. Ahora, estos dos bloques son opcionales. El primer bloque lo he creado simplemente para que cada vez que me registre o me loguee, me mande a la página para seleccionar mi cuenta, ¿no? Porque quiero mostrarles que sí se redirecciona. Porque si no colocara este código, la primera vez
sí se va a mostrar la página para seleccionar su cuenta de Google, pero luego ya Google lo va a almacenar, ¿no? Lo va a tener guardado, y luego en su aplicación, cada vez que otra vez le den clic a registrar y a iniciar sesión, ya no los va a redirigir a seleccionar su cuenta. Simplemente ya la cuenta está guardada, entonces simplemente se ejecuta, ¿no? Entonces este bloque lo he hecho simplemente para mostrarles a ustedes cómo es que se selecciona la cuenta. No es necesario agregarlo. Y el segundo bloque lo he agregado para devolver también la URL de mi foto de perfil en mi cuenta de Google. Porque por defecto en la información que devuelve no está incluida. Entonces tenemos que ingresar al evento de cuando se crea un ticket. Porque acá vamos a ver, cuando lo depuremos, vamos a ver que se crea un ticket de información. Y ahí pues accedemos, ¿no? En context.user tenemos toda la información. Obtenemos la propiedad de picture y la guardamos en esta variable. Si en caso existe, obviamente, ¿no? Y pues si en caso sí existe y no es nulo ni vacío, en el contexto, en identity, le vamos a agregar un claim con la clave, o bueno, el tipo va a ser picture y el valor, pues obviamente toda esta variable, ¿no? Y de esta manera ya estaríamos agregando que cuando se obtenga la información en mi controlador, también va a estar incluido la foto de perfil de mi cuenta de Google. Esto lo he agregado simplemente pues porque acá tengo el campo de foto, ¿no? Y bueno, eso sería la configuración que tienen que hacer acá en el program CS. Y sí, eso sería todo en este archivo. Ahora sí pasamos a la siguiente parte, en donde si recordamos, ahora tenemos en nuestra base de datos una nueva tabla que se llama Customer. Entonces para hacer eso y enlazarlo con nuestro proyecto que usa Entity Framework, tenemos que crear una nueva entidad, ¿no? Con esos campos que está en mi tabla. Y luego tenemos que ir en Data, bueno, en el archivo que tenemos del DB Context, y agregarle pues la nueva tabla, ¿no? Customer, que va a estar enlazada con la entidad Customer. Agregamos esta línea. Bueno, acá en Data también he agregado unas constantes. ¿Por qué? Porque cuando todo salga bien, esta va a ser la URL que va a redirigir, ¿no?, a mi frontend. Y cuando suceda un error, pues esta es la URL de error. Y también pues las acciones, ¿no? Porque vamos a manejar o bien si es una acción de logueo o bien si es una acción de registro, ¿no? Y bueno, acá tengo la constante del proveedor. Simplemente para evitar colocar estos valores en string en fijo en los archivos, ¿no? He creado estas constantes. Entonces, si recordamos, nuestro proyecto actualmente usa pues una configuración en llega a mi controlador, usa CQRS y el patrón mediator con la librería mediator. Entonces de mi controlador, cuando se ejecuta, luego lo manda a mi handler. Luego de mi handler lo va a mandar al servicio y al repositorio. Esto es algo que lo hemos explicado ya en el video cuando agregamos todo esto de CQRS y mediator. Entonces, de esta manera está funcionando ahora este proyecto. Entonces creamos un nuevo out controller y vamos a empezar desde acá, ¿no? Ahí tengo los puntos de interrupción que lo vamos a depurar luego. Pero bueno, acá tenemos nuestro endpoint de el logueo con Google. Es un get con este nombre, ¿no? Con Google Out. Y le tenemos que agregar esta notación para que esté autorizado, ¿no? ¿Y cuál es el esquema de autenticación? El de Google. Entonces, básicamente estamos protegiendo nuestro endpoint para que solamente puede ejecutarse cuando está autenticado con Google, ¿no? Entonces, este endpoint recibe un Google Out Command que si lo verificamos, esto es pues mi request y mi handler que había indicado, ¿no? Porque estamos utilizando Mediator con la librería Mediator, en donde desde el frontend solamente va a llegar el action, ¿no? Si va a ser o bien logueo o bien registro. Y bueno, luego tenemos estos valores de los claims y un booleano si todo está bien, que esto se agrega luego de que se ejecuta una línea de código, que lo voy a mostrar ahora. Y bueno, luego mi handler lo único que hace es mandar esto a mi servicio, ¿no? Entonces, acá llega, se ejecuta este endpoint y con esta línea pues básicamente estoy autenticando, ¿no? Si todo está bien, pues en resultado pues va a salir todo el objeto, toda la información. Entonces una vez que tenemos toda la información de la autenticación con Google en esta variable, ahora sí
como había indicado en mi comando, tengo estos dos atributos. Y bueno, ahí ya es donde yo le coloco el valor, ¿no? Le coloco tanto de result.principal.claims. Ahí obtengo los claims de información y eso lo guardo en este enumerable, ¿no? De claim. Cuando lo depuremos vamos a ver el objeto, toda la información que tiene esta variable result para ver de lo que estoy hablando. Y luego de eso, pues, el mediator lo envía, ¿no? Lo envía, eso llega acá, obviamente, llega a mi handler, y mi handler lo que hace es mandarlo a mi servicio. Estamos siguiendo un orden, ¿no? Un orden en capas. Entonces, luego de eso, vamos a ir a nuestro servicio. Obviamente he tenido que crear ahora un out service que tiene un Google Out, ¿no? Y este es su implementación. Que acá pues tenemos todo el código básicamente, ¿no? Para manejar y obviamente algunas ejecuciones para la base de datos. Entonces este es mi out service, pero primero voy a explicar el out repository. En mi out repository, que es lo que se relaciona con la base de datos, lo que interactúa con la base de datos, este es para obtener en mi tabla de customers, obtener un cliente que cumpla una condición. Y bueno, el añadir, ¿no? Añadir un nuevo cliente a mi tabla. Entonces, si vemos su implementación de este repositorio, simplemente ya acá utilizando el context, ¿no? Ya utilizando su método first or default assign, y le pasamos el predicado, y el agregar simplemente es un add assign, ¿no? Que ya es propio del context y del entity framework. Entonces, esto es mi implementación de mi repositorio. Ahora, lo que sí vamos a explicar, obviamente, es toda la lógica que tenemos en el servicio, ¿no? Porque acá, pues, primero llega al Google Out y, bueno, verificamos si los claims no son nulos, ¿no? Si son diferentes de nulo, vamos a crear un social out DTO. ¿Por qué lo estoy creando en esta estructura? Porque esta estructura es genérica y lo vamos a poder utilizar luego cuando hagamos implementaciones de autenticación con Facebook, autenticación con LinkedIn, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos una estructura base para poder utilizar en todas las implementaciones. Le vamos a pasar el action, el booleano, ¿no? Si está todo bien, los claims de información del usuario y el provider, que en este caso es Google. Si fuera otro, pues sería Facebook, LinkedIn, etcétera, etcétera. Si vemos esta clase, es simplemente una clase para almacenar la estructura de datos y luego quiero abstraer la información de los claims que devuelven, ¿no? Entonces para eso he creado un social out user claims DTO. Entonces para eso lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente tiene un método estático en donde le vamos a pasar unos claims y de esos claims vamos a devolver pues este objeto ya seteándose todos sus valores, ¿no? Tanto para el email, el nombre, el apellido y la foto, ¿no? De esta manera. Cuando se depure, vamos a ver por qué lo estoy haciendo de esta manera. Entonces de eso ejecuto este método estático y acá ya obtengo pues básicamente la estructura de los claims. No hay que diferenciar, acá se viene la estructura en sí de la petición de autenticación, en donde vemos la acción, si la petición de autenticación ha sido correcta, el provider y también los claims que devuelve. Y en esta línea, con este método, ya sacamos esos claims a una estructura propia nuestra para poder manipularlos. Y luego ejecutamos el process, ¿no? Que es un método privado que yo he creado aparte para evitar tener toda la lógica acá. Y si en todo caso todo sale bien, devuelvo un API response, que es la estructura que hemos estado manejando siempre, con un booleano si todo sale bien o no, un mensaje, y en la data le voy a mandar la URL. Si en caso todo sale bien, pues la URL de home, ¿no? En mi frontend. Y si no, pues la URL de error. Entonces ahora lo que nos falta es ver este process, ¿no? Ese process lo tengo como método privado. Entonces acá verificamos si el usuario existe. Si existe, acá va a devolverme ese usuario, ¿no? Entonces luego va a entrar a la validación si es la acción de login o registro, ¿no? Empezamos por login. Si el usuario ya existe,
normal, pues va a pasar, ¿no? Porque ya existe el usuario en mi tabla, pero si en caso es null, o sea, el usuario no está registrado, bueno, y por eso vamos a lanzar una excepción. Y por el otro lado, cuando la acción sea de registro, si el usuario es diferente de null, o sea, si el usuario, mejor dicho, el usuario existe, ya está en mi tabla, ¿por qué lo voy a volver a registrar, no? Ya no debería volver a registrarlo si ya está en mi tabla. Entonces, por eso es que devuelvo una excepción indicando que el usuario ya está registrado. En caso el usuario no exista y es un registro nuevo, ahí sí pues vamos a crear una estructura, ¿no? Mi customer, en donde le vamos a pasar toda la información y lo guardamos con mi método de añadir que tengo en mi repositorio. Lo guardo en mi base de datos y devuelvo, simplemente eso. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este proceso. Y luego pues devolvemos, en caso todo sale bien, pues devolvemos esa respuesta, y si en caso hay un error, pues devolvemos el API response con el error, ¿no? Y eso sería básicamente la lógica para hacer esto. Y bueno, acá traería la data, incluso este console no es necesario, simplemente lo puse de prueba. Y bueno, al último pues mi controlador lo que devuelve en sí es un redirect, ¿no? Porque vamos a redirigir o bien a la URL de home o bien a la URL de error, dependiendo del caso. Entonces ahora sí, pues vamos a mostrarlo, ¿no? Lo vamos a ejecutar. Y bueno, en mi frontend, me estaba olvidando del frontend, es una aplicación de Angular simple. En mi add HTML simplemente tengo los dos botones, el de registro con Google y el de iniciar sesión con Google. Y si en todo caso sale bien, pues o bien redirige al componente de error o bien al componente de home, ¿no? Las rutas, he colocado estas dos rutas nada más, el home y el error, y bueno, con su respectivo componente que va a renderizar, ¿no? Y en el app, si se dan cuenta, esto es lo que se ejecuta cuando le doy clic al botón de registro. Simplemente hace un window location, o sea, yo estoy redirigiendo a toda esta ruta. No hago nada más en mi frontend. Mi frontend no está haciendo nada más. Por el momento no está manejando tokens ni nada. Simplemente redirijo y ya el backend tiene toda la responsabilidad de manejar esta autenticación. Entonces, bueno, ahí tenemos constantes, ¿no? Si vemos en constantes, tengo la URL básica de mi API y bueno, las acciones, ¿no? Para evitar mandarle los valores en fijo. Eso es lo que estaría haciendo acá, simplemente. No hay nada más. Y bueno, en mi home no hay nada. Es simplemente un archivo, un componente en donde le puse bienvenido. En el error también un mensaje ahí, ¿no? Ha sucedido un error. No hay más implementación. Solamente creé el frontend para poder interactuar. Entonces, ya he explicado esto. Ahora sí vamos a levantar el proyecto para ver que todo está funcionando bien. Ok, entonces voy a levantar el frontend primero. Vamos a esperar que construya. Ahora que ya está levantado el frontend, vamos a levantar el backend en modo de depuración para poder observar lo que está pasando, ¿no? Le doy clic, obviamente he colocado ya los puntos de interrupción acá en mi comando, en mi servicio, para ver cómo está funcionando todo. Y le doy a depurar, ¿no? A debug. Ok, como observamos, mi API ya está levantada en el puerto 5272 y es HTTP nada más. Hay que tener en cuenta eso porque esta es la URL que tenemos que agregar en la consola de Google, ¿no? Cuando hemos hecho la configuración. Entonces ahora sí, pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ir en este caso, a mi frontend y vamos a observar cómo está funcionando todo esto. Voy a ir a aplicación. En la sección de cookies vemos que no tenemos nada. También vemos que no tengo nada en mi tabla. Y bueno, vamos a darle a registrarse. Le damos a registrarse. Nos va a solicitar elegir la cuenta. Es lo que había indicado. Y ya ha llegado a mi endpoint. Se ha detenido acá en mi punto de interrupción. Y vamos a ir depurándolo, ¿no? Vamos a ver qué devuelve este result. Le voy a dar en siguiente. Y vemos result. ¿Qué valores tiene? Por ejemplo, ¿no? Toda esta información. Lo importante es que si vemos acá, estoy guardando result.success y result principal claims. Entonces vamos a ver cuál es esa información, ¿no? Result, bueno, success simplemente es un booleano, que todo ha salido bien, ha devuelto true. Y bueno, en principal, y luego tenemos claims, y vemos los resultados, tenemos
la información que nos devuelve de nuestra cuenta de Google, ¿no? Tenemos el nombre, el apellido, el name, el identificador, el email y por defecto la URL no la devuelve y es por eso que yo agregué ese bloque en el program CS para que ahora sí vemos con el tipo picture está devolviendo mi URL de mi foto de mi cuenta de Google. Entonces ahí tenemos la información, entonces vamos a seguir a ver qué está pasando. Guarda la información y ahora lo que hace es con Mediator pues enviarlo al handler, ¿no? Llega a mi handler y lo que hago es enviarlo a mi servicio. Entonces llega, lo envía a mi servicio y si se dan cuenta acá tenemos lo que está llegando a mi servicio y tenemos toda la data, ¿no? El action, el success y los claims, ¿no? Tenemos ahí los claims. Entonces vamos a seguir. Como los claims existen, va a entrar y va a crear esta estructura en donde estamos guardando pues todo eso de ahí. Luego, obviamente va a traer los claims como le había indicado con ese método estático. Estoy jalando los claims que me devuelve y ahora almacenándolos ya en una estructura propia para poder manipularlos. Si se dan cuenta, ahí tengo todo. Y luego voy a procesar. Ejecuto mi método privado de procesar y bueno, como en este caso vamos a verificar si existe. Esperamos porque está haciendo la consulta a la base de datos. Ya terminó de hacer la consulta y en este caso, como se dan cuenta, como el action es registro, ya me tacha todo esto. Eso es lo bueno de Rider. Y bueno, sabemos que entonces que va a entrar a la parte de registro. Va a entrar, en este caso, a hacer la validación. Obviamente, pues recién es un usuario nuevo. Va a crear el customer y lo va a guardar en mi base de datos. Y lo devuelve, si se dan cuenta lo devuelve, ¿no? Termina la ejecución del process y entonces nosotros vamos a devolver un API response, que todo ha salido bien y con la URL de home. Esto sale de mi servicio, llega a mi handler, obviamente, y ahora sí llega otra vez a mi controller, en donde tenemos ya todo y ahí estamos haciendo el redirect a API response.data, en donde es esa URL de mi frontend, ¿no? Y entonces ya, bueno, con eso termino la depuración. Y si vemos, nos devuelve a bienvenido, ¿no? Entonces, has visto todo el flujo que se está manejando para poder validar. Y si vemos ahora en mi base de datos o en mi tabla de customer, ya tenemos ese customer agregado, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que quería explicar. Ahora sí voy a detener esto para explicar dos casos de uso más, o bueno, dos posibles escenarios. Para hacerlo más rápido ya lo voy a ejecutar pues sin depuración, ¿no? Entonces lo ejecuto normal. Tengo que ir acá a mi frontend, voy a eliminar esta cookie para poder mostrarles otra vez cómo se selecciona la cuenta. Y bueno, ya tenemos levantado el backend otra vez y recargo. Y ahora, ¿qué pasa si mi usuario ya está registrado con ese email, ¿no? En mi tabla? ¿Qué pasa si le doy a registrarme otra vez? Si le doy a registrarme, me va a pedir seleccionar la cuenta, ¿no? Por eso es que he eliminado la cookie. Y bueno, ahí se está procesando. Y me ha dicho que ha sucedido un error, ¿no? Porque eso es la lógica que yo tengo en mi backend, ¿no? Porque cuando se procesa y es un registro y el usuario ya existe, pues va a lanzar una excepción. Entonces, y cuando sucede un error y lanza una excepción en mi backend, pues lo que va a devolver es la URL de error. Y es por eso que lo redirige ahí. Entonces, ahí tenemos un escenario más. Acá vemos cómo se crea, ¿no? El middleware maneja y crea la cookie de sesión, la cookie que se llama ASP.NET Core Cookies por defecto. Pero bueno, la voy a eliminar. Y ahora pues obviamente falta iniciar sesión, ¿no? Si le doy a iniciar, me pide seleccionar la cuenta porque es lo que yo he configurado, ¿no? Y bueno, ya me manda bienvenido. Y obviamente pues se me crea la cookie. La voy a eliminar manualmente, la estoy eliminando manualmente para mostrarla y hacer las pruebas, ¿no? Y bueno, eso sería la autenticación con Google, con el servicio de OAuth, en un backend con .NET, utilizando esa librería, ¿no? Si se dan cuenta, pues, ¿qué es lo que hace mi frontend? Nada, simplemente redirecciona a esa URL.
Y entonces toda la responsabilidad lo mantiene mi backend, ¿no? Teniendo mi controlador lo manda a mi handler lo manda a mi servicio y mi servicio pues ya ejecuta esto y cuando hace el proceso ya lo tengo como un método aparte, ¿no? Para procesar. Si bien es logueo, si bien es registro. Y bueno, ahí tengo, ¿no?, las dos otras clases que he creado. El repositorio, bueno, sirve para obtener, ¿no?, el find one y para agregar un nuevo customer a mi tabla. Pero la mayoría de lógica, bueno, está acá en el servicio. Bueno, eso sería todo el video. Esta es la implementación con autenticación con Google, con servicio de OAuth. Ya hemos visto cómo se configura todo en la consola, ¿no? En la consola de Google. Y bueno, con eso estaría funcionando, ¿no? No se olviden de... Lo más importante es que deben tener su client ID, su client secret colocado acá. Y en el program, obviamente, pues tienen que tener toda esta configuración, ¿no? No se olviden también de configurar el course, como se muestra en esta sección. Igual el código lo voy a subir al mismo repositorio que tenemos de este proyecto. Y bueno, ahí eso sería todo, ¿no? Hay más opciones de configurar esto con JSON Web Token, autenticación con Facebook, etcétera, etcétera. Pero en este caso es la manera que les he mostrado para una autenticación con Google, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias.